Y la Copa del Mundo de Triatlón viaja a Cozumel, México, el balneario mexicano que será sede de la final del Campeonato del Mundo. Y vean ustedes a Richard Mary, el número uno que tratará de cerrar su temporada con una victoria aquí. El sudafricano que ha tenido una excelente campaña. Ya damos inicio a la natación, 750 metros en la playa aquí de la Marina Fonatur, en este balneario mexicano de Cozumel. Grupo bien compacto en el agua, 750 metros de natación, una sola vuelta. Y el suizo Andreas Salzberg es el primero en salir del agua, bien cercano. Otros atletas, vean ustedes, nadie puede separarse justamente de estos primeros. Buen público se ha dado cita aquí también para apoyar a los principales triatletas. Irving Pérez, el medallista de bronce de los Juegos Panamericanos, representando los colores de México, también no muy lejos. Gabor Fadum y Crisanto Grajales, que también ya conocen el podio en Copas del Mundo. Grajales, el campeón panamericano de Toronto, representando los colores de México. Y en estos momentos toma su bicicleta el sudafricano Richard Mary, marcado con el número 1. La natación no es su fuerte, salió unos 20 segundos de retraso y tratará de descontar esa diferencia aquí en los 20 kilómetros de bicicleta. Un total de 4 vueltas, un circuito bien plano por las inmediaciones de este balneario mexicano en Cozumel. Las temperaturas bien cálidas. Los triatletas saben que el calor será un factor al momento de definir las posiciones de privilegio en esta Copa del Mundo. Bueno, nadie logra hacer. La queda lista para la carrera 5 kilómetros. Richard Mary por su posición número 1, muy cómodo, deja la bicicleta, toma su gorra y comienza la carrera. También otros atletas con un excelente paso. Richard Mary no quiere dar margen a las casualidades, comienza a separarse desde bien temprano para cerrar su temporada con otra victoria. El representante sudafricano ya se impuso en la serie del Campeonato del Mundo en Edmonton, fue medallista de bronce en Chicago hace 2 semanas y nuevamente aquí en su primer viaje al balneario mexicano. Este grupo que está buscando posiciones 2 y 3. McDowell de Estados Unidos, que también fue cuarto en los Juegos Panamericanos. Kyle Jones buscando posiciones también viniendo de atrás. Pero sin lugar a dudas, Richard Mary de Sudáfrica, un excelente paso por debajo de los 15 minutos en los 5 kilómetros, encaminándose hacia su victoria, el número 2 esta temporada. Vean ustedes, Sif de Alemania, Crisanto Grajales, McDowell, Kyle Jones, Ricardo Chacón por representante también. Y este es el grupo, pero Richard Mary con una excelente ventaja se detiene, logra también para saludar al público, celebra la victoria y con su característica salto para celebrar la victoria aquí en Cozumel, México. Kyle Jones con excelente cierre, el canadiense, su primer podio este año, medalla de plata. Gabor Fadum de Hungría para la tercera posición. Y aquí está Grajales de México. Lugar número 9. Santo Grajales de México para la posición número 9. Estaría mintiendo si digo que fue fácil. En la segunda mitad de la carrera salí, sentí que la temperatura había subido unos 5 centígrados. La segunda vuelta fue muy caliente. Me gustó llegar a la meta con cierta ventaja para saltar, al cruzar la meta y disfrutar la victoria. Me sentí muy bien, afronté muchas dificultades este año. Tuve una operación en el otoño pasado y después tuve un accidente en Oakland y ello me sacó de la Serie Mundial. Vine aquí muy motivado para terminar el año con 2 Copas del Mundo y estoy muy satisfecho con el segundo lugar. Bueno, mi principal objetivo aquí era terminar entre los 10 primeros y fue una sorpresa para mí subirme al podio. Salí entre los 10 primeros en el agua, en la bici traté de mantenerme entre los punteros. Bueno, ya en la carrera cuando sabí que Richard Mary, bueno, se había ido, comencé la cuarta posición. La segunda vuelta de la carrera fue muy dura, pero fue bien difícil, pero pude cerrar bien. Ven ustedes el podio de la Copa del Mundo de Triatlón en Cozumel, México.